en el infierno. Oh, Primera vez que excelente, pienso eso. excelente, excelente bait. Aunque bueno, lo que dice no está tan alejado de la realidad. No, De hecho, no, creo no, que no, Santo no es Tomás, bait. Literalmente utiliza métodos paganos para explicar la existencia de Dios. Yo no me lo estoy inventando, literalmente es el caso. para inventar la existencia de Dios. Para explicar la existencia de Dios. Ya, pero, o sea, sería la realidad de Dios. ¿Cómo existe Dios? Yo no busco la explicación de la existencia de Dios. Y yo soy cristiano ortodoxo, pero yo no busco explicarlo. Pero es que igual Santo Tomás la argumentó racionalmente basándose en principios metafísicos que trascienden cualquier tradición cultural específica. O sea, su método aristotélico no es pagano en un sentido doctrinal. Mm, no O sé. sea, si es una herramienta filosófica para alcanzar la verdad, o sea, del mismo modo que usamos la lógica, hoy, sin No, importar su origen. del mismo formo, de la misma forma que literalmente los protestantes dicen que buscar la verdad es de Dios porque así descubrimos la creación. O sea, es pagano, porque literalmente estás apoyando a los protestantes al decir esa mierda. Que buscar la verdad, Es buscar a Dios. Eso lo decían los protestantes. Y no creo que tú estés defendiendo a los protestantes, sinceramente. Época moderna. no, pero es que, No, no, pero es que, a ver, no, pero es que, a época ver, moderna. defender la búsqueda racional de la verdad no es apoyar al protestantismo. O sea, la Iglesia Católica siempre ha sostenido que la razón y la fe no son opuestas. Y bueno, vuelvo y repito, lo único que encontramos en ese tiempo fue un montón de italianos de mierda que no tenían nada mejor que hacer y encontraron un montón de libros llenos de mierda helenística y comenzaron a tratar de explicar la existencia de Dios de esa forma. Hablan, ¿verdad? Pero si Santo Tomás mismo defendía que la razón humana puede llevarnos a Dios, pero que la revelación es necesaria para conocerlo plenamente. Mierda. Disculpa, ¿qué habías dicho? Hablar de dioses de putos. Dije que me gustan los helados de chocolate y los paseos por la playa agarrados de la mano. El pensamiento lógico en general estaría basado en la nada, lo cual es absurdo. Aristóteles no hablaba de espíritus del viento, sino que buscaba principios universales en la naturaleza y en el ser. Pero eres consciente que esos métodos de razonamiento ya no los utilizamos actualmente, ¿no? Literalmente eso fue cambiado desde que René Descartes llegó. Ya no utilizamos esos métodos actualmente. Sería como decir al Dios, bueno, sí, ok, admito de que ya no utilizamos este tipo, pero igual Tomás Aquino prueba la existencia de Dios por medio de por medio de este método helenístico. Es contradictorio. Pero eso no es cierto. El método aristotélico no fue descartado con Descartes. Más bien fue reformulado y sigue siendo fundamental en No, muchas áreas. reformulado. Ajá. No, no. Reformulado no es Bueno, la lógica palabra. aristotélica, metafísica, ética y No, política. no, no. Descartes no reemplazó a Aristóteles, sino que de hecho propuso un nuevo método basado en la duda metódica y el racionalismo. Pero la tradición aristotélica siguió viva con pensadores como Leibniz, Kant y la escolástica contemporánea. O sea, hoy en día el realismo aristotélico sigue siendo defendido por filósofos como Edward Fesser o John Haldane. Puta madre. Disculpa, ¿qué habías dicho? Decir que no se usan es una caricaturización. No, pero es que el método de René Descartes no se parece en nada al método aristotélico. Pero ¿quién está hablando del método de René Descartes? Estoy diciendo que decir que los métodos aristotélicos, como dijiste, que no se usan es una simplificación errónea. No, decir que los métodos aristotélicos se utilizan actualmente en su totalidad para llegar a la razón, eso sí es mentira. Se utilizan los métodos de Descartes, no los aristotélicos. Ahí es donde estás llegando al error. Nosotros ya no utilizamos los métodos de Aristóteles como se utilizaban antes. Y si tú admites eso, lo cual espero que lo admitas porque negarlo sería deshonesto, entonces sería tal como decir que los métodos de Tomás Pero es Aquino que, a son ver, o sea, reales. si te refieres a que el método cartesiano es predominante en la ciencia moderna, pues es cierto que la duda metódica, el racionalismo, pues influyó en la epistemología posterior. Pero decir que el método aristotélico no se usa, y fue lo que literalmente dijiste, es incorrecto. Pero realmente Te no. puedo enseñar ramas en las que se usa el método aristotélico. Sí, pero de nuevo, ¿para qué vas a tratar de hacerlo si de nuevo ya no utilizamos el método aristotélico como se utilizaba antes? No voy a negar que se utiliza el método aristotélico para cuando se habla de la metafísica, pero a la hora de llegar a la verdad o la razón, como decía Descartes,
ya no utilizamos el método aristotélico. Porque el pensamiento aristotélico sigue siendo relevante en muchos campos, aunque no se use de la misma manera que en la antigüedad. Pero, O sea, no todo lo valioso de un sistema filosófico desaparece solo porque surgen nuevos pero enfoques. yo no estoy diciendo que Aristóteles no es valioso, estoy diciendo que algunas Pero yo partes no de dije que Aristóteles ya no lo Aristóteles, no estoy son. hablando del pensamiento aristotélico. Literal acabas de decir que ya no se usa. No, yo no dije, literalmente acabo de decir, ya no se utiliza excepto cuando se habla de metafísica. Yo no dije que no se utiliza en general. Estás poniendo palabras en mi boca, Ya no lo literalmente. usamos como lo No, no, hacemos no, 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 antes. ya estás poniendo palabras en mi Sí, boca, literal. sí, ya no lo usamos como lo hacemos antes. ¿Qué, pero por qué estás poniendo palabras en mi boca? ¿Qué carajo? Ah, bueno, entonces, ¿qué dijiste? Ah, dije que los métodos aristotélicos solamente se utilizan cuando se habla de metafísica. Pero para llegar a la razón, ya no se utilizan los métodos aristotélicos porque utilizamos ahora el mismo, disculpa, utilizamos ahora los métodos cartesianos, porque el problema del método aristotélico es que no se puede llegar a la verdad en medio de ejercicios mentales, como lo utilizar, como llevamos actualmente, básicamente. Y bueno, y vuelvo y repito, es como un poco tonto, bueno, no van a matar. Pero es que, nuevamente, lo que yo te digo es que eso es incorrecto. El método aristotélico no ignora los procesos mentales, sino que parte de la experiencia sensible y la lógica para llegar a la verdad. Pero si eso es Aristóteles usa la inducción. espérate, pero si eso es literalmente lo primero que Descartes criticaba, que no se puede llegar a la razón solamente por medio de la perspectiva o de los sentidos. Eso es Sí, pero es que el literalmente método la base de cartesiano es Descartes. más ¿Qué que estás un simple diciendo? método de la razón. No, no, Es un no, no, sistema no, literalmente basado en la ya duda metódica y la no. evidencia clara y distinta. Te Pero acabaste no de es el único responder camino tú. hacia la verdad. No, disculpa, te De acabaste hecho, de muchísimos responder tú filósofos mismo. Te posteriores, como acabaste de Kant, Hegel, Goethe, disculpa, te criticaron la acabaste de idea de que la responder a razón ti solo puede mismo. operar bajo el esquema Kenta, cartesiano. Kenta, te acabaste de responder a Además, ti en lógica y mismo. epistemología Kenta, te todavía existen acabaste métodos de aristotélicos. responder a ti mismo, literal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, la base de la metodología cartesiana es que no podemos llegar a la verdad o a la razón solamente a través de las experiencias. Ese era Hume el que pensaba así, no Descartes. Pero nuevamente, Le llegaste a, literalmente te respondiste tú mismo la pregunta, o sea, ¿por qué carajo es malo utilizar no es que el no método? exactamente, porque la metodología Mm, cartesiana parte de la duda metódica, pero no niega por completo la experiencia. Lo que no, hace es buscar una base indubitable que no dependa de los sentidos, porque estos pueden engañar, pero Descartes no descarta la experiencia completamente, sino que la reintroduce después de establecer la certeza del cogito y de la existencia de Dios como garantía de la veracidad del conocimiento. no, a ver, no recuerdo, o sea, no recuerdo, porque ha pasado mucho tiempo desde que yo leí a Descartes, pero Descartes De hecho, en utilizaba la contraste, experiencia. Aristóteles no duda sistemáticamente de la experiencia, sino que la toma como punto de partida para la abstracción intelectual. No, Ambos métodos tienen esos mismos yo puntos. no dije que Aristóteles niega la experiencia, dije que Descartes niega la No, experiencia. no dije que tú lo dijeras. Lo dije para contrastar. Bueno, en cualquier caso, ha pasado tiempo desde que leía Descartes, pero si no más recuerdo, Descartes solamente utiliza la experiencia a la hora de hacer los peos mentales que él utilizaba, los cálculos mentales que él utilizaba para poder llegar a la razón. Eran un montón de fórmulas que ya ni recuerdo, pero vuelvo y repito, es cierto que Descartes no descarta totalmente la experiencia, pero solamente lo utiliza para hacer ciertos cálculos para llegar a la razón. No, Descartes nunca dice que se puede llegar a la razón o a la verdad a través de la experiencia. Ese es el punto que estoy tratando de decir. Entonces, el método aristotélico, obviamente, Descartes saca un poco de ahí, pero es como decir que Marx es hegeliano. Por lo Pero es cual, que nuevamente Descartes no sostiene que la experiencia sea el camino principal para llegar a la verdad. Pero tampoco la elimina por completo. Su ¿y tú qué método se basa en la pensabas que duda haría? metódica, nuevamente. ¿Y tú qué piensas que hacía Aristóteles? Aristóteles Pues literalmente se nuevamente, o sea, basa totalmente en la nuevamente experiencia. su Aristóteles método se se basa basa en la duda totalmente en la metódica, experiencia. descartando provisionalmente el conocimiento sensible para encontrar una base indudable. O sea, pero esa base es el cogito, o sea, que establece a la razón como el fundamental del conocimiento, pero una vez que prueba la existencia de Dios y la fiabilidad del intelecto, reintroduce la experiencia Ok, como un medio ok, válido no, de pero es que conocimiento. el tema es que Aristóteles se basa totalmente en la experiencia, no en la razón. Bueno, claro, ves que también tienes que ver en qué periodo Bueno, histórico estás. bueno, claro, entonces literalmente eso ya es un argumento derrotista desde el principio. ¿Por qué? Estás admitiendo de que este método de pensamiento tiene fallas precisamente por el periodo histórico en el cual se desarrolló.
No puedes literalmente decir Ya, que se pero puede tú llegar a desde un la inicio dijiste, ya en la actualidad no usamos el método aristotélico. No, desde que ya en la actualidad no utilizamos el método aristotélico para llegar a la razón, solamente lo utilizamos al hablar de metafísica. Yo no estoy diciendo es inútil, estoy diciendo que ya al menos para llegar a la razón o la verdad no utilizamos el método aristotélico. Eso es lo que estaba diciendo desde el principio. En ética, en lógica, se usa. No, incluso en ética, En filosofía sinceramente. contemporánea, en metodología científica. No solo en metafísica, what the fuck. Mm, que- a ver, De hecho, la en lógica ética, aristotélica se sigue enseñando y no. usando en argumentación y razonamiento formal. O sea, la lógica simbólica moderna amplió su alcance desde hace tiempo, pero no la descartó. Razonamiento formal, pero solamente en los primeros niveles. De De hecho, hecho, también ética y filosofía del derecho, o sea, el tomismo basado en Aristóteles bueno, sigue claro, vigente. pero obviamente eso es la razón principal por la cual en filosofía y en lógica en general siempre se empieza con Aristóteles, obviamente. El tema es que ya Aristóteles es totalmente descartado ya en niveles más altos. Claro, obviamente ha Solamente vengo evolucionado, a pero decir la que filogística Dios aristotélica bendiga a las entiende, no mujeres, sé. hermosos seres humanos, y daría Oh, mi mi vida Dios. para que no sufran. Buah. Hola, y están hablando justo de lo que te gusta, lógica, ciencia y epistemología. ¿Quién está tirando cantinfladas? ¿Quién está tirando cantinfladas? Eso es subjetivo. Eso es una verdad dependiente de un marco, bro. No puedes decir con No, veracidad. no, claro, por el mismo motivo por el cual puedo decir que alguien que insulta a un negro no es racista, boludo. Tipo, bueno. El guiso negro no es racista. Claro, claro. Claro, claro, porque todos sabemos que eso depende del lenguaje y yo a los racistas les puedo decir buenas personas y son buenas personas. Claro, claro. Todos humanos. Uy, bueno, pero ¿de qué están hablando, F? Bueno, pues estábamos hablando del método De, aristotélico. bueno, estamos hablando principalmente de Tomás Ah, bueno, Aquino. sí, principalmente el tomismo, él dio un popular opinion, yo pues dudé y él pues se puso a certificar su take. Ah, bien. No sigan. Claramente quiere saber. Bueno, es que ya no sé ni en qué quedó, la verdad, ya me aburrí. Bueno, estamos hablando de la forma en que Tomás Aquino trata de probar la existencia de Dios. Yo estoy diciendo que me parece una estupidez porque utiliza métodos paganos para llegar a probar la existencia de Dios. El argumento principal era que utilizar el mismo método dialéctico con el cual se buscaba probar la existencia de espíritus del aire me parece una estupidez e incluso paganismo para tratar de probar la existencia de Dios. Bueno, es que yo la verdad no le veo nada estúpido. La verdad es verdad que sin importar de dónde provenga, Santo Tomás usó pues la filosofía aristotélica porque era un sistema racional sólido que podía ser perfeccionado para En su armonizar No, con no es momento, la sólido, teología en cristiana. su O sea, momento, y no es literalmente no solo adoptó el paganismo en su contenido religioso, sino que tomó su lógica y metafísica para explicar mejor la fe. De hecho, San Agustín hizo algo similar con Platón. Y la iglesia siempre ha enseñado que la sistema razón sea y la sólido revelación no no lo se hace ser contradicen. correcto. O sea, si un método filosófico es válido y coherente, rechazarlo solo porque proviene de un pagano es absurdo y antiintelectual. Ah, bueno, ok, señor protestante. ¿Me puede No, mostrar lo cómo se surgió la problemático idea? sería decir que porque un método sea racional y sólido sea correcto. Bueno, pero es que Yo ese no era puedo, el tema en cuestión. yo puedo decirte que Realmente ese no era el tema en cuestión. la Pero gravedad bueno, está producida porque hay tres magos afuera del universo que la producen. Y sería sólido en la medida en la que no hay una contradicción, y sería racional en la medida en la que no hay nada que me indique que no es así. bueno, pero ese no era el tema de discusión, Gaya. De hecho, sí, estábamos hablando precisamente de los orígenes del método aristotélico y cómo se utilizaban en su momento y cómo fue descartado precisamente por Descartes, por el método cartesiano. Bueno, pero es que yo no sostengo que fue descartado Mm, nuevamente, porque se sigue usando el silogismo. no, igual, no. ¿Para quién usa silogismos? No. O sea, me refiero, el método cartesiano es predominante en la ciencia moderna, es cierto. Es cierto que la duda metódica y el No, de hecho racionalismo no. influyeron en la epistemología posterior. ¿Cómo que de hecho no? Pero, ¿cómo que no? No, o sea, no utilizamos el método cartesiano. La lógica que utilizamos hoy en día es un poquito más avanzada y surgió en el siglo XIX. Tienes razón, pero estoy totalmente seguro que se va a utilizar más el método cartesiano que el método aristotélico, en cualquier caso. Hay cosas del pasado que se siguen usando, por ejemplo, la navaja de Occam, pero la lógica, o sea, lógica que usamos hoy en día surgió en el siglo XIX. No, claro, pero o sea, el punto es que él dijo que el método aristotélico no se usa, pero es incorrecto.
No, es que, de nuevo, no dije que no se utiliza. Dije que ya no se utiliza tanto como antes y que solamente se utilizan para hablar de metafísica. Eso fue lo que dije. Literalmente está poniendo de nuevo Bueno, palabras en mi boca. estoy seguro de que acabas de cambiar el discurso porque habías dicho que no se usa, pero está bien, como quieras. Aparte que algo se use no ¿What? implica que sea Literalmente favorito, necesitas ese ¿no? momento que lo Habías dicho literal mencioné. que no se usa, bro. No dijiste que yo no Excepto se al usa. hablar de, de metafísica. Estás cambiando Igual, totalmente pero lo que creo dije. que Claro, pero solamente usa la metafísica y yo no sostengo que solamente se usa la metafísica. En filosofía pero contemporánea. los dos no están como de acuerdo que el hecho de que algo se use más o menos no es como un criterio válido para decir que es correcto o no, ¿no? Totalmente. Y por eso de esa forma No, claro, descarto el pero- método, el tomismo. Precisamente por eso descarto el tomismo. Ok, entonces vos dirías que no es simplemente porque no se use, sino por el hecho de que es incorrecto en sí. Es incorrecto en sí y además los orígenes son paganos. Ok, ¿por qué dirías que es incorrecto? Que siento que es lo que Kent está intentando como contrarrestar. No, yo lo que estoy intentando contrarrestar es que sea pagano, porque no veo de dónde saca que sea pagano. Para vos el tomismo, ¿quién dijo que el tomismo es pagano? Yo, No, el tomismo no es pagano. el tomismo es súper pagano. Utilizar Igualito, métodos y es lo que helenísticos. digo, si un método filosófico es válido y coherente, rechazarlo solo porque proviene de un pagano es absurdo, o sea, es intelectual, ¿verdad? No, porque ¿Cuál es tu definición de paganismo, Cristina? todo método de pensamiento o dialéctica que se utilice precisamente para contrariar la existencia de Dios en sus orígenes, pues, sionistas, básicamente. O sea, El en tomismo no se general, utiliza para contrariar la existencia de Dios. no, yo no dije se utiliza para probar la existencia de Dios, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que los métodos que Tomás de Aquino utiliza para probar la existencia de Dios son totalmente paganos, porque estamos utilizando una dialéctica aristotélica en la que literalmente se utilizaba para probar la existencia de espíritus y de otros dioses fuera de Yahvé, por cierto. No, ahí te estás equivocando. Es como decir que utilizar matemáticas para probar la existencia de Dios sería pagano porque Jesucristo no habla de matemáticas nunca. No, pero Tiene nadie, sentido. es que de nuevo, estás llegando, a ver, entiendo lo que estás diciendo, pero nadie ha llegado a ese punto, solamente Tomás de Aquino. Nadie ha llegado a ese No, punto. bueno, Tomás de Aquino y toda la escuela tomista. No, lo que estoy diciendo es que nadie ha dicho, a ver, en general, como nosotros hablamos de teología, principalmente en el cristianismo, el debate principal es si utilizar ciertos métodos para probar la existencia de Dios o tener ciertas escuelas de pensamiento como la cual la protestante pueden ser paganas o no, o pueden ser herejía o no. A mí me parece pagano el hecho de utilizar un método de pensamiento que ni siquiera se utiliza hoy en día para probar la existencia de Dios. Es contradicente por sí mismo. Ok, bueno, según la Iglesia Católica no. Obviamente, pero están utilizando literalmente una forma de pensamiento de un poquito de tiempo después de que cayó el pinche Imperio Romano. Tendrán que actualizar, Entiendo que si obviamente. sos protestante y tenés como No, esta cosa de soles fide, no soy tiene sentido. protestante, no soy protestante, soy ortodoxo. Ok, bueno, pero para los católicos no es pagano, tipo, no contraría a los Y bueno, fines para que los siguen. y bueno, para los mormones creer que en algún punto de la vida van a llegar a ser dioses tampoco no es pagano. Eso no significa que sea cierto. Ah, Eso, mejor dicho. ok, o sea, es raro debatir esto como con un cristiano, porque obviamente yo lo veo como el marco laico, ¿no? Tipo, es como, si este grupo que es un dogma particular Bueno, claramente lo vas a no tomar desde cree un que sea punto pagano. laico, pero obviamente los teólogos no lo van a tocar desde un punto de vista laico. Claro, o sea, tiene sentido que vos digas, ok, por más que estos tipos tengan como una religión distinta a la mía, es pagano porque creen en cosas parecidas a mí, y si dicen algo contrario a lo que yo digo, entonces no están siguiendo mis enseñanzas, pero es como que ellos tienen como su propio sistema. Entonces no creo que sea pagano realmente. Mm, O sea, para vos el hinduismo sería pagano, porque lo estoy viendo desde la ortodoxia cristiana, pero tipo, para mí no tiene nada de pagano porque es un culto. Pero claro, pero una cosa es desde tu punto de vista que es laico, lo cual es totalmente aceptable si estamos hablando desde fuera de la religión, de fuera del cristianismo, pero cuando estamos hablando de Tomás Aquino, no podemos utilizar ese método, no podemos ser laicos, porque Tomás Aquino no era laico, para nada. Ese es el tema. No, pero o sea, tendrías que verlo dentro de su culto. ¿Tomás de Aquino respeta su propia doctrina? Sí. Sí, pero Tomás Aquino no piensa, bueno, no pensaba que era laico. Tomás Aquino pensaba que era totalmente, pues,
lógico o razonal probar la existencia de Dios. Disculpa, que estoy en la parte de LOL. Puta madre. Perdí, la puta madre. Bueno, pues lo repito. Tomás Aquino, desde su punto de vista, él creía totalmente lógico que se podía probar la existencia de Dios sin tener que ser laico en el proceso. ¿Me entiendes? No era necesario. Entonces, si vamos a hablar de Tomás Aquino, no podemos ser laicos. Mucho menos si lo vas a defender, como es el caso de este chico. No puede ser laico. No, claro, sí, sí, sí. Primero que nada, no tiene sentido defender el tomismo siendo ateo, tipo, o laico. Claro, ¿Por qué lo harías? exacto. O sea, a ver, aquí no realmente pues sí tiene como que un sistema filosófico propio que igual está muy relacionado con la religión católica, pero así que en estricto sentido no necesariamente tiene que ser religioso, digamos, para defender muchas. De hecho, yo conozco muchos ateos que van a terminar defendiendo cosas que también va a defender este Tomás de Aquino, ¿no? O sea, por ejemplo, esa cuestión del ser y toda esta cuestión del ser en cuanto ser, que es como muy central en Aquino, pues no, o sea, yo sí he visto muchos ateos que van a defender Sí. esas ideas. Entonces, Estoy de acuerdo, pero esas cosas no son el tomismo en sí. Mm, digamos, es que, digamos, del tomismo es algo medio raro porque, o sea, el tomismo, pues, si te limitas a la doctrina o lo que dijo Tomás de Aquino para decir que es el tomismo, pues igual sí, pero luego como que va a haber intérpretes y ya hay todo un mundo ahí, entonces, o sea, yo sí he visto, o sea, yo sí he visto personas que se identifican como ateos y que terminan comprando en buena medida las ideas de Tomás de Aquino. Pero ¿cómo puedes defender la Yo estoy de acuerdo, hay mucha gente, y ser ateo? No tiene sentido. hay mucha gente que es Claro, porque, atea, claro, es que te reitero, o sea, hay lo gente que que no ocupa su metafísica. de lo que se va o generalmente se va a dividir entre, ¿cómo le llaman? Teología natural y teología revelada, le llaman. Entonces, la teología revelada pues tiene que ver con el misterio de la Trinidad, la resurrección, todo ese rollo, ¿no? Que es como que más religioso en un sentido más lato, ¿no? Y por otro lado está lo que se llama teología natural, que es, o sea, digamos, filosofía, digamos, tal vez muy apegada a la religión, pero que sí iba a tener la suficiente independencia como para poder tal vez aceptar desde una postura relativamente atea muchas de las ideas que se va a plantear en el tomismo. Bueno, y también te faltó la teología negativa, también te faltó la teología No, negativa. la teología negativa es posterior, pero bueno, o sea, es otra, o sea, se refiere a otra cosa. Pero digo, más allá de eso, o sea, mi punto es de que, por ejemplo, aquí no se va a basar muchísimo en Aristóteles. Y de hecho no es raro, no sería algo tan descabellado pensar que alguien es ateo y es aristotélico, por ejemplo, en un sentido muy duro, ¿no? De que se suscriba No, fuertemente o sea, pero a lo que diga Aristóteles. Entonces, en ese sentido, pues no estaría tan lejos de ser tomista. el tema ese, Petro, es que yo siento que si al tomismo le sacás a Dios, tipo, ya no es tomismo, es otra cosa. Sí, de cierta manera. Es que, a ver, ahí yo creo que la cuestión es que yo no, o sea, digamos, esto es en contra de lo que los propios tomistas dicen, pero a mí no me parece que muchas veces se va a plantear la filosofía como una suerte de, como un sistema hipotético deductivo, ¿no? De que tú tienes como ciertas premisas y a partir de eso vas deduciendo todas sus conclusiones, todas sus ideas, ¿no? O sea, en general nadie ha planteado lo suficientemente riguroso su sistema de pensamiento como para escribirlo de esa forma. Por lo general, pues va a haber como una serie de ideas, de presupuestos, de dogmas incluso que van a tener, que van a ser como un corpus doctrinal, y eso es como la filosofía tomista. Entonces la cuestión es hasta qué punto, digamos, o sea, si bien yo sí creo que igual esta defensa de Dios es muy central dentro del tomismo, digamos, yo creo que puedes rescatar en muy buena medida las ideas del tomismo y, o sea, quitando a Dios, o al menos esta visión más antropomórfica de Dios, que lo que donde más se va a defender es en la teología revelada, y quedarte como una parte importante de la filosofía o del sistema filosófico de Aquino y ser ateo. O sea, digamos, sí tienes que hacer tal vez o sea, muchas piruetas en algunos lugares, pero no creo que sean más piruetas de las que ya de por sí hacen los tomistas, entonces. En eso estoy de acuerdo, sí, pero, o sea, yo personalmente me parece tan central la creencia en Dios de los tomistas que no sé, o sea, si se la sacás para mí no sería tomismo, sería tomismo ateo, qué sé yo, aristotelismo ateo, una cosa así.
Es que, por ejemplo, o sea, realmente Tomás de Aquino va a recuperar en muy buena medida a Aristóteles. Entonces, o sea, si tú, o sea, reitero, o sea, si tú yo creo que no es tan descabellado plantarse de que haya aristotélicos ateos, ¿no? De que es, o sea, no me parece que el hecho de que sean ateos es mejor en la postura porque pues van a defender cosas como que el movimiento va a ser la actualización de la potencia lácticos, o sea, esas cosas que ya me parecen extremadamente anacrónicas. Es que es como defender el geocentrismo a día de hoy. Pero mira, hay gente que sigue defendiendo esa clase de cosas, esa clase de ideas. Y pues realmente comprar hasta, digamos, ya cuando compras tantos presupuestos filosóficos, metafísicos, como lo quieras llamar, a la filosofía atomista, como que yo ya no los veo tan distantes del tomismo, pues. O yo los veo más para allá que para acá, pues. O sea, igual no son tomistas en sentido estricto, no, o sea, no son en estricto sentido tomistas, ok, pero pues tampoco cantan tan mal las rancheras, ¿no? Entonces, Hola, tipo, estoy de acuerdo, son parecidos, pero no es lo mismo. Es otra cosa. No, hombre, quizás. ¿Qué pasó con Kenta? Duda. Igual el debate acá era que, no sé, se aburrió. El debate acá era que si el tomismo era pagano, que para mí no es pagano. eso, no, a ver, es que eso de ser pagano es relativo a una doctrina en específico. O sea, Bien, este tipo tiene el mismo o sea, a Sócrates creo que lo mataron o lo ejecutaron por defender creencias paganas, ¿no? Entonces, digo, eso, entonces pero a ver, pagano respecta a qué religión, ¿no? la doctrina social de la iglesia lo reconoce como paganismo. ¿Al Tomás de Aquino? Según yo, no. No. ¿Cómo? No, Al la contrario. iglesia, o sea, Tomás de Aquino es como el filósofo de cabecera Literal. de la iglesia. ¿Reconoce el tomismo como pagano? No, eso no. O sea, eso no, o sea, necesito ver un texto en donde explícitamente digan eso porque Claro, realmente a día necesito de que me hoy pases el catequismo de la iglesia católica citándome donde dicen que el tomismo es pagano. Porque si no, no, porque, o sea, realmente la iglesia católica a día de hoy, o sea, la filosofía de cabecera de la iglesia a día de hoy es el tomismo. Y desde hace ya más de un siglo, yo diría. Es ortodoxo, sí. Tomás de Aquino. Sí, es una postura ortodoxa dentro de la iglesia. Sí. Sí. O sea, es como el canon. ¿O hablas de ortodoxo en el sentido de que se defiende mucho? No, en un sentido un poco más laxo, yo entiendo. En un sentido de la iglesia católica, no en un sentido académico. Bien, claro. XD. No, o sea, sí, pero Entonces, Tomás de Aquino dentro de la canon. iglesia católica no es pagano. Y eso es lo que le decía Justiniano, que tipo, Tomás de Aquino, él para el catolicismo no es pagano, para la ortodoxia sí. O sea, es ese meme del estándar en la academia, bueno, Tomás Aquino es el estándar en la iglesia. Exacto. Claro, sí. Y yo dije que lo pagano, si sos laico, como yo, es relativo. Tipo, Sí. Digo, yo no voy a decir que los hindúes son paganos, porque claramente tipo, dentro del hinduismo un hindú no es pagano, tipo, es como... Sí, o sea, digamos, eso ya tiene que ver ciertas disputas que van a tener, o sea, entre los protestantes y los católicos, de que le llaman papistas y no sé, ahí tienen sus pugnas internas que francamente no me interesan. Es como... ¿Cómo puedes ser laico y al mismo tiempo ser tomista? Es rarísimo este chaval. ¿Es tomista ese, güey? Ya se fue, Es ¿no? como o sea, las veces que lo he oído hablar, o defiende una cosa rara muy parecida a Tomás de Aquino, o defiende una cosa rara muy parecida a Kant. Es un punto medio entre esos dos. Ay, no, yo no veo que... No, yo no veo un punto medio ahí. Ahorita habló de Descartes y lo defendió. LOL. De hecho, No uno de los debates más intensos que tuve con Kenta fue que para él la ciencia no puede... Para él la ciencia era incompleta y palidecía ante la filosofía y le demostré que la ciencia puede hablar de más cosas que la filosofía. Era como muy fácil. O sea, digo, no sé, suena que... no voy a hacer un comentario. Pero pues, está muy raro eso. El otro que tuvo, es que este tipo defendía una deontología, pero una deontología muy cruda, tipo es como, matar está mal porque está mal. Ah, ya, sí. Te refieres al intuicionismo, ¿no? Una huevada así. No, ni siquiera intuicionismo, es una forma de deontología que ni siquiera Kant defendía. Que Kant, o sea, sí tiene esta cosa del imperativo categórico, pero no es como matar está mal. ¿Por qué? Porque está mal, ¿por qué? Porque es autoevidente. ¿Por qué es autoevidente? Y porque es obvio. ¿Y por qué es obvio? Porque es autoevidente. Ah, mira, tremendo.
sea, es como una petición de principio tremenda, y estuvo haciendo esa petición de principio durante todo el debate. Claro, bueno, yo ahí en temas digo, tampoco, fíjate que en temas de ética tampoco estoy muy puesto, pero al menos como que mis ideas son muy dogmáticas, o yo no veo cómo evitar dogmas en ética, de decir que Claro, y matar está ¿sabes qué mal es lo porque... peor? Que, o sea, sus argumentos eran, por ejemplo, bueno, Gaya, pero ¿vos matarías a un bebé? O, ¿qué tiene que ver con la conversación? Claro. Digo, y yo creo que estaría bueno que Oceana igual nos iluminara. No, es Creo que ese güey es se que dedica a ese pedo, Oceana ¿no? estaba. Es bien rancio Oceana luego las estaba cosas que defendiendo a defiende, Carmen. pero las cosas que he oído que luego defiende lo están medio rancias, pero hasta donde sé, ¿Sabes que en un se punto del dedica a la lógica. debate ya me tilteé y le dije, ¿sabes qué? Sí, me gustaría matar bebés. Disfruto mucho de matar bebés. Claro. No, digo, ya cuando te hacen esas preguntas, yo creo que. Yo la otra vez que estaba hablando con el Carlos Hernández, me pregunté, ¿eres xenofóbico? Y yo dije, sí, al chile sí, ¿cuál es el...? Sí, sí, Pero sí. ya cuando son No, o esas sea, porque, por preguntas... ejemplo, a mí cuando alguien llega a ese punto de decirte, ok, pero vos harías esto, vos tenés que decir que sí. Solamente para contradecirlo. Digo, es que como que la discusión va, yo creo que muchas veces va por otro lado. Entonces, como que esas preguntas es, digo, una pregunta un poco ridícula, una respuesta más ridícula. Nah, pero, o sea, no es ridículo. O sea, yo siento que el decir sí es como que le demuestra, che, hay gente que a esa pregunta te puede decir que sí. Tipo, no es imposible decir no. O sea, tipo, es a lo que voy, ¿no? Tipo, es una imposibilidad que alguien sí esté dispuesto a matar a un bebé.